Miércoles 3 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre un vistazo a la prensa digital. Y hoy, como cada miércoles, nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe, como saben, del diario Córdoba. Bueno, hoy avanza la semana, ya empieza a haber más unanimidad, al menos en los temas principales de las portadas, y hoy tenemos la salud, como cada día, ocupando los primeros titulares. Dice el diario Córdoba: Salud detecta el primer contagio por la cepa británica en la provincia. Lo traen también otros periódicos. Tenemos muy pocos datos, no dio la Junta prácticamente ni un solo dato, nada más que hay un caso, no dijo ni dónde, ni en qué municipio, ni en qué distrito siquiera, pero sí que puede ser preocupante esta erupción de esta nueva cepa. Bueno, realmente fue sorprendente incluso que se anunciara ya el primer caso en Córdoba, porque se daba por hecho que había ya más casos, porque en las dos últimas semanas, coincidiendo con el mayor repunte de la tercera ola, el argumento que se había empleado por parte de los responsables de salud de la Junta de Andalucía había sido que era como consecuencia de las reuniones en grupo que había habido a lo largo de las vacaciones de Navidad, pero también de la incidencia de esa cepa británica que había penetrado en nuestra comunidad autónoma a través del campo de Gibraltar, y que ya se sabe pues que tiene una incidencia de contagio mucho más rápida que la cepa que hasta ahora se conocía, y que es también mucho más peligrosa. Según las cifras que ayer dio a conocer la Junta de Andalucía, en nuestra comunidad se han de momento detectado 188 casos que están vinculados a esta cepa, la llamada cepa británica. No hay que olvidar que también hay otras cepas ya con otras nacionalidades distintas que también parece que van a tener fuente de incidencia, y que por primera vez en la provincia de Córdoba se había dado un caso de este tipo. No se desconoce de momento en qué distrito es, se desconoce también cómo ha podido llegar hasta aquí, se desconoce también la relación que haya podido tener la persona contagiada con posibles personas que ahora también han sido susceptibles de ser víctimas de esta cepa. Me imagino que a lo largo de la semana se irán conociendo más datos. Lo que sí es una invitación, si antes ya teníamos que ser prudentes, todavía para hacerlo aún más, porque ya digo, de lo poco que se conoce también de esta cepa es de que se contagia a más velocidad que la anterior, ¿no? Se sabe que esta es la cepa británica porque se estudia, se analiza lógicamente, se toman muestras de los pacientes, creo que en Sevilla y en Granada, donde se analizan. Y a mí me sorprende que con tantos casos que hemos estado teniendo durante, sobre todo estos días, aunque haya bajado un poquito, están 300 y pico, haya tiempo para ponerse a analizar incluso las cepas. Yo creo que es más urgente curar a las personas que no averiguar de dónde viene el bicho, que creo que más o menos nos da igual, ¿no? Nosotros en general. Entonces, digamos que todavía, aunque parezca mentira, porque llevamos ya un año de incidencia de la pandemia, los propios médicos, los propios responsables de salud, de la sanidad, reconocen que todavía estamos en un proceso de aprendizaje, que es prácticamente día a día van conociendo nuevos datos sobre cómo se va desarrollando esta pandemia, y de hecho raro es el día en el que no tenemos alguna noticia con la que nos sorprendan con algún fármaco, incluso algunos de los que sean de uso común, que están teniendo un buen rendimiento y buenos resultados a la hora de al menos paliar o de frenar la incidencia del virus, ¿no? Por lo tanto, bueno, la medicina tiene que seguir su proceso adelante, porque a esto le queda todavía mucho recorrido. El diario El Día habla de la incidencia de la enfermedad en cuanto a la crisis social y económica que estamos soportando. La pandemia, dice, golpea con fuerza el empleo y el crecimiento en Andalucía. Ayer conocimos los datos del paro, hoy vienen en los periódicos. Córdoba perdió 1.530 puestos de trabajo, los decimos ayer lo dieron y se publica en las versiones en papel. No es una cifra especialmente grave, viendo de dónde venimos,
porque además enero, como yo decía siempre, febrero suele dar malos datos porque se suele acabar la campaña de la aceituna, se suelen acabar las campañas navideñas, rebajas, regalos, etcétera, y suele haber un descenso habitualmente del paro. En este caso está lloviendo sobre mojado, que quizás es lo más grave. Efectivamente, bueno, aunque ese dato también es un poco relativo por lo que ahora voy a explicar. De todas formas, efectivamente, enero suele ser un mes muy malo porque se acaba la campaña también de Navidad, los contratos temporales que se han hecho, que este año también han sido menos, para la campaña comercial de Navidad y hostelería, pues suelen darse de baja una vez que superan estas fechas en la primera semana, con lo cual ya computa en paro para el mes de enero. Y por otra parte también hay determinadas campañas agrícolas que se prestan en el mercado laboral a mucho trabajo temporal, que también en enero se frena y computa. La cifra ahora mismo han sido 1.500 parados más, que entra dentro de lo normal. Eso sí, digo, esta cifra hay que relativizarla. Ahora mismo en Córdoba hay 85.000 personas que no tienen empleo, en este mes de enero hay 11.000 y pico más, 11.300 más que en enero del año pasado, pero esta cifra ya digo que hay que relativizarla porque también son unos 7.000 los cordobeses que ahora mismo se encuentran en situación de ERTE laboral, con lo cual esos no computan tampoco nuestra cifra de paro. Si le sumamos a esos 7.000, ya la cifra con respecto a enero del año pasado se pondrían cercano a los 20.000 parados más, que sería una cifra muy significativa. Todavía, bueno, a final se espera, porque hay un principio de acuerdo, además también hay una manifiesta buena voluntad por parte de patronal, gobierno y sindicatos para que los ERTE se prolonguen al menos hasta el 31 de mayo, pero esas cifras que ahora mismo no aparecen en los datos del paro también hay que tenerlas en cuenta, porque son personas que, en cierto modo, lo que es su vida normal y lo que son los ingresos que suelen llevar cada mes a casa también se han visto menoscabados. Claro, este acuerdo que llegaría hasta mayo, son 81.500, según dice el diario Córdoba, los desempleados. Le corrige el periódico a Rafa. Digo que el ERTE se prorrogará probablemente hasta el 31 de mayo, y luego hay 6 meses más, una moratoria que firman los empresarios que se acogen a los ERTE y reciben ayudas por ello, para no despedir en ese empleo, en ese periodo, con lo cual pues hay una garantía de que esta cifra no se dispararía pues hasta noviembre aproximadamente, donde se supone que ya empezarán a tomarse las campañas normales, en el caso de la aceituna, por ejemplo, en Córdoba, en el caso de la actividad comercial, es decir, que hay un colchoncillo que se nos va agotando también el colchón. Sí, bueno, y además todavía lo peor ya nos han avisado de que económicamente está por venir, ¿no? Que de momento todavía hay muchos sectores que están viviendo de ayudas que todavía son posibles asignar, todavía no queda muy claro la cantidad que nos va a venir de Europa en fondos también para intentar amortiguar la paliza y el golpe que se va a pegar una economía que, recordemos, estuvo durante muchos meses parada y que ahora está en algunos sectores funcionando al 50%, con lo cual el otoño, que siempre se ha dicho el otoño caliente, este año va a ser más caliente todavía, porque posiblemente los ERTE ya no se lleven a cabo en la medida en la que se está llevando a cabo ahora para ayudar a las empresas a hacer más llevadera esta larga travesía, y por otra parte porque es cuando la economía realmente se va a ver asfixiada, y más si llegamos al verano en la situación que empezamos ya a atisbar, que es que vamos a tener un verano, yo creo que incluso peor que el verano pasado. Bueno, habrá que ir viendo cómo va evolucionando la cosa. Hablando de las campañas navideñas o del textil, voy a hacer un pequeño salto. Publica hoy el diario Cordópolis que Inditex planea cerrar 4 tiendas en la provincia. Una en la capital, se llama Massimo Dutti, del centro, en la calle Cruz Conde, y 3 Kit Kat Glass, que no entiendo mucho de ropa infantil, en la provincia, en Ponte Genil. Ya no entra la ropa infantil. No me llega ya. Lucena y Pozo Blanco. En principio hay que decir que no hay una afectación grave del empleo, porque van a ser recolocados la mayoría de los empleados, pero sí puede ser significativo que Inditex, una marca señera en la moda española, que la de Zara, para que no nos entendamos, esté un poco reculando. Parece que en Andalucía van a cerrar 24 tiendas. Sí. Bueno, no es solamente Inditex, a nosotros ha rozado el larguero el Corte Inglés, que también va a cerrar varios centros comerciales en Andalucía. Córdoba, de momento, ya digo, el balón ha pasado de largo, pero tenemos en la provincia de Málaga hay varios casos, y el más próximo que tenemos es Linares, por ejemplo, que es una ciudad importante dentro de nuestra comunidad
andaluza que desde ya se va a quedar sin el Corte Inglés y centenares de trabajadores algunos se van a recolocar en el centro de Jaén, pero otros se van a quedar sin puestos de trabajo, hasta el punto de que la propia Junta de Andalucía ha tenido que intervenir por la cantidad importante. Muchas veces eximimos de las crisis a las grandes superficies. Recomendamos, como no puede ser de otro modo, que la gente vaya a comprar al comercio de proximidad, al comercio de cercanía, pero nos olvidamos de que las personas que trabajan, los trabajadores de estas grandes superficies, son gente también vecinos nuestros. Es mi vecino el de arriba o es el vecino de mi hermano, o claro, si no es mi hermano en sí, son gente que trabaja también, que tiene puestos de trabajo y que hay que defender, y que también los grandes centros, superficies comerciales se están viendo muy perjudicadas por la pandemia, porque ellos también están sufriendo las consecuencias de los horarios a los que se están viendo sometidos. Y digamos que todavía, bueno, Córdoba lleva varias semanas ya paseándose por el alambre del cierre de la actividad no esencial, que por ejemplo en algunos puntos importantes de la provincia, como por ejemplo Cabra, a partir de ya empieza a perder comercio y hostelería, con lo cual, bueno, si llegáramos a ese extremo en Córdoba, que ya han llegado otras capitales incluso de provincia andaluza, como el caso de Málaga, se cerrarán estas grandes superficies, digamos que son empresas que mueven volúmenes importantes de trabajadores de la localidad, ¿no? En el diario El Día, haciendo referencia a este asunto, publican que el alcalde de Cabra, Fernando Priego, pide un toque de queda voluntario. Es verdad que tiene un poco de truco, porque si está todo cerrado, casi toque de queda. Bueno, pero es verdad que hay gente que le gusta pisar la calle, ¿eh? Hay un llamamiento de Fernando Priego a que los vecinos no salgan a partir de las 7, básicamente porque ni hay tiendas, ni hay bares, ni hay nada que no sea esencial, aunque es verdad que hay muchas excepciones y a veces más actividad de la que sí, no, y mucha actividad que está también oculta, de menudeo, de comercios que aprovechan que son actividades esenciales para fomentar la venta de productos alcohólicos que no deberían a determinadas horas, etcétera, etcétera. Que bueno, es lo que también se pretende impedir con esta rogativa, ¿no? Primero, pedirle a la gente que por favor sea consecuente con la situación que estamos viviendo, y segundo, que se atengan a la legalidad y que intenten evitar cualquier posibilidad de crear un foco de contagio que agrave aún más la situación, que ya va a ser muy castigada económicamente con este tipo de medidas, pero que al menos, por lo menos, tengan el beneficio de que ayuden a aliviar la pandemia, ¿no?, y los contagios. Esto de los consejos, ayer, un pequeño paréntesis, ayer en la presentación del acto del carnaval, el pregonero, Pepe, el cateto, no sabía por dónde tirar, porque decía, le pido a la gente que no abandonen el carnaval, que salgan a la calle, y les pido que se queden en casa, porque no sabe por dónde tirar ya. Pasa un poco lo de los centros comerciales. Les pido a todo el mundo que nos compren, pero que salgan, si compran en el centro comercial, que no salgan a la calle, pero si salen, que vayan. Estamos en un continuo contrasentido en los mensajes y los... Sí, no, bueno, si llevamos ya semanas, fines de semana, raro ya el viernes que no aparece el alcalde, o que no aparece el consejero de salud, o que no aparece el propio presidente de la Junta, pidiéndonos por favor que nos quedemos en casa. Pero luego al minuto pero por estamos invitando eso, claro, a la hostelería, que con prudencia, pero vamos a seguir manteniendo los bares abiertos. Bueno, si por ahí va usted, cierre la hostelería, claro, destine las ayudas que tenga que destinar para que este sector no se hunda, pero no nos lancen ese mensaje contradictorio. O cierren Sierra Nevada, por ejemplo, que siga abierto las pistas de esquí de Sierra Nevada, a pesar de que la pandemia en Sierra Nevada ha rozado también el larguero. Ahí han andado por 800 largos, muy largos, a punto del cierre. Bueno, por acabar el bloque de sanidad, el diario ABC, una información que publica Rafa Ruiz, muy interesante sobre los morales. Saben que en Córdoba, en la primera etapa, se llegó a pensar en el albergue de Cerro Muriano para acoger enfermos COVID, se hospitalizó un hotel cerca de aquí, en Ciudad de Córdoba, pero nadie se acordó de que existe un hospital que está, no digo ya medio gas, sino que está prácticamente en mínimos, que es el de los Morales, que nadie sabe por qué. De hecho, el Jesús Aguirre, cuando no era consejero, reclamó que se invirtiera en ese hospital para reactivarlo. ¿Por qué no se ocupa un hospital de 8 plantas que no está siendo utilizado para esto? Efectivamente, en un hospital al que suelen derivar ya enfermos terminales y parece que el pero hospital... cada vez menos, porque lo que hay es salud mental y algunas intervenciones muy básicas, traumatológicas básicas, o también la de la visión, pero poco más. En los últimos años, además, sobre todo yo recuerdo el año pasado, antes de la pandemia, ya los trabajadores de
comisiones se manifestaron en alguna otra ocasión en las puertas del hospital para levantar la mano y decir que seguimos aquí. Estamos asistiendo también en los últimos días a consecuencia de la pandemia a noticias en las que se habla de la posibilidad de derivar a hoteles, hospitalizar hoteles por la necesidad de camas que se debe venir. De hecho, los responsables de salud ya han dicho que estamos, aunque estamos todavía en unas cifras tolerables de hospitalización, lo peor está por venir, por lo que ya se reconoce de la evolución del virus. Sin embargo, tenemos ahí un hospital que está prácticamente olvidado, que posiblemente en estos momentos se podía también derivar directamente para pacientes de enfermedades contagiosas de este tipo, como se están haciendo hoy, por ejemplo, el Hospital Militar de Sevilla, que anteayer reabrió sus puertas, o el propio Hospital Sendal en Madrid, que se ha hecho para poder dar cobertura a pandemias de este tipo. Y tenemos un hospital que, si sigue esta deriva, podemos tener el caso de la Noreña 2, que dentro de algunos años lo veamos como un edificio abandonado y que se venga abajo, cuando realmente lo que más sangra en este caso es que es un edificio que es totalmente necesario, vamos, que no estamos sobrados. De hecho, hemos visto como en las últimas 24 horas también de Montilla están derivando ya pacientes a Córdoba de enfermedades no contagiosas, porque allí ya tampoco dan abasto el Hospital Virgen de las Viñas que hay en Montilla, y sin embargo están trayéndose aquí al Reina Sofía y son dotaciones hospitalarias que en un momento dado, en situaciones como esta, son de utilidad máxima, ¿no? Lo que viene de Montilla son básicamente mujeres embarazadas. La Junta se ha gastado 15 millones de euros en habilitar, en reabrir un hospital cerrado, el Vigil de Quiñones, el Hospital Militar de Sevilla. El de Córdoba no hay que reabrirlo porque está abierto. Hay una singularidad en este centro que lo señala Rafa Ruiz en su reportaje, y es que se intentó vender este centro tanto para hacer allí un hotel como para una residencia de mayores, pero no se puede porque fue fruto de una donación. La familia cordobesa donó los terrenos con el uso exclusivo del centro sanitario, es decir, que si un día deciden cerrarlo es para poner la carga de dinamita, porque para otra cosa no puede servir aquello. Sí, no, además, bueno, el hospital en su día, los Morales llegó a ser un hospital de mucho peso. Lo que pasa es que poco a poco, ya digo, se ha ido olvidando, porque no era de un hospital que tuviera una asistencia ambulatoria diaria, que movilizara a mucha gente, y llamara también la atención del hospital por estar ahí, sonara mucho su nombre. Yo creo que se ha ido también un hospital que queda un poco lejano del centro urbano, que es complicado porque el autobús más próximo después te invita a pegarte una buena caminata por la sierra, sí, entre Naranjo y Olivos, pero que tiene un paseíto para una persona enferma, ¿no? Pero bueno, que todo eso es subsanable, que es cuestión de que, igual que llega un coche, llega una ambulancia, alargue un poquito más la parada del autobús del Cerrillo y tire un poquillo más hacia adelante, ¿no? Es un hospital que ahora mismo, dado una de las cosas que ha destapado la pandemia, que es el déficit que para una situación de emergencia tenemos para la asistencia sanitaria, debería estar preparado para auxiliar en una situación como esta. Porque además tiene espacio, llegó a tener 200 camas, 8 plantas, es decir, que hay un sitio, y hoy los médicos llegan, operan y se van. Incluso los médicos de salud mental tienen guardia localizada, no están allí. Allí hay enfermos, hay hospital de día de enfermos de salud mental, y también están los ingresados de salud de jóvenes, los adolescentes y los niños. Es decir, que actividad debería haber, pero hay menos de la que hay. Bueno, seguimos avanzando. El diario Córdoba dice en su portada, en el sumario: la Junta pretende que el teatro cómico se convierta en un gran centro para la cultura. Lo anunció Cristina Casanueva en la inauguración de la exposición. Lo que pasa es que luego, si entra la información y la analiza un poquito, lo que van a hacer es poner un ascensor y poco más. Sí, no, hay una declaración de intenciones. Ya sabemos que hay muchas declaraciones de intenciones que después no se hacen realidad. En este caso, la intención, la música suena bien, porque el teatro cómico podría ser el eje central de una vía que podría ser la gran vía cultural de Córdoba, porque arrancaría por el Museo Arqueológico. En el otro extremo tendríamos la Real Academia, si alguna vez terminan las obras, que esas son más largas que la obra del Estadio del Arcángel, que ya desee. Y por el camino pillamos el Teatro Cómico, y enfrente la Fundación Antonio Gala, con la intensa actividad cultural que ahí lleva. Es difícil encontrar
en un recorrido de aproximadamente unos 250-300 metros en Córdoba, tanta posibilidad de oferta cultural junta. Con lo cual, bueno, la idea es una idea atractiva, interesante, desde el punto de vista cultural. Otra cosa es lo que al final realmente aquello llega a ser, si no es una mera sala expositiva en la que solamente pues haya exposiciones eventuales en determinados momentos, como hay de hecho ya ahora en el Yo Teatro te decía Cómico. que lo que dijo Casanueva, la actuación que se va a acometer, que empieza, dice la información del periódico, empieza a final de año, acaba antes de que acabe el año, son 15 días, es poner un ascensor y arreglar los cuartos de baño de arriba. Eso se podía ya utilizar si pretendiera la Junta habilitarlo como lugar de concierto, como lugar de creación. Allí hay habitaciones, en ese espacio lo conocemos. Sí. Es decir, que no hace falta, si realmente quieren hacerlo, pueden hacer mañana, porque la obra que se espera... Sí, no, realmente es más la funcionalidad que lo que en realidad la infraestructura necesita, ¿no? Bueno, de hecho ya como sala expositiva ya sabemos que vamos a tener en Caballeriza una sala expositiva también de un nivel superior a la que se pretende, con la que se pretende proyectar una imagen de Córdoba cultural similar a la que ahora está dando Málaga, por ejemplo, con exposiciones de grandes salas mundiales que puedan acabar en esa instalación, ¿no? Y esto, sin embargo, lo que vendría sería, por lo que yo he interpretado de esa, ya digo, de declaración de intenciones, lo que significaría sería, más que reforzar el teatro cómico en sí, es reforzar ese eje en sí que va desde el Museo Arqueológico hasta la sede de la Real Academia, con la Fundación Antonio Gala y una gran sala expositiva que podría ser el teatro cómico. Pues pueden hacerlo. Quizás sea un poco, en ese sentido, extraño que la Junta de Andalucía no tenga una gran sala, quitando la de la sala de cultura, que tampoco es una grandísima sala, pero bueno, es la única gran sala que tiene, Ayuntamiento tiene, Diputación tiene, y le falta a la Junta, tiene por ahí cojea, en ese sentido. Vamos terminando. Dice el diario El Día que la oposición municipal, se refiere, exige que se le faciliten los presupuestos. Hay un debate, ayer se abrió el debate, ya se había abierto antes de ayer, cuando Salvador Fuentes, el alcalde Isabel Alba presentaron unas cuentas. No fue un presupuesto, no fue un borrador, no fue una propuesta, era un documento en el cual se esbozaban las líneas generales en cuanto a las cuentas. Unas cuentas que ayer Perinche decía que no le salen, que ya con su calculadora salen otros números distintos. Fue un poco lío con esto los presupuestos. Ya han tardado, ¿no? Han venido con un proceso previo en el que al final nos enteramos por boca incluso de su propia protagonista que querían tener un sello naranja más llamativo. Ya sabemos que estamos a mitad de legislatura y que de aquí a 2 años hay nueva llamada a la urna y que ahí sí que no salen las cuentas, por lo que la encuesta ahora mismo dicen, ¿no? Con lo cual pues quieren dar más visibilidad al presupuesto. Yo lo que me sorprende es, bueno, hablamos de que queremos que sean unas cuentas de la unanimidad y que todo el ayuntamiento lo respalde y que, sin embargo, algo que parece tan sencillo como aquí están las cuentas y darle un botón enviar para que lleguen al otro grupo y empezar a negociar. Ayer la principal pata del banco que falta para que estos presupuestos salgan adelante, que es la de Vox, que es la que todos damos por hecho que va a acabar apoyando estos presupuestos, más tarde o más temprano, todavía subrayase que no tenían constancia, que no tenían el borrador para empezar a analizarlo y tener una base sobre la que sentarnos a negociar, ¿no? Lógicamente va a costar trabajo que la oposición respalden estos presupuestos, aunque son unos presupuestos que recogen en algunos aspectos el desarrollo de algunas intervenciones o actuaciones que ya también había puesto el gobierno anterior en carga, o sea que algunas son heredadas, pero por otra parte sí me extraña que siendo como es un colaborador necesario Vox en estos momentos para sacar estas cuentas adelante, a día de hoy la portavoz municipal diga que los desconoce, ¿no? Es que es probable, ayer lo apuntaban algunos de los concejales, que lo que nos contaran fuera un preacuerdo, ni siquiera el acuerdo entre Ciudadanos y PP,
porque si hubiese un acuerdo como tal ya se hubieran aprobado en Junta de Gobierno para empezar la tramitación de enmiendas, etcétera. Es decir, que igual ni siquiera hay un acuerdo definitivo, hubo partidas que no se nos aclararon del todo, en absoluto. Es decir, que parece que ha sido una patada a seguir, como el rugby. Nos vamos a ir ganando tiempo a ver hasta dónde llegamos. Hombre, ahora mismo, mientras que empezamos con la ronda de negociaciones y eso, el corto plazo se ve muy difícil, ¿no?, para que salgan los presupuestos adelante. Ya sabemos también que Vox suele estirar, o sea, que suele apretar. Y en este caso, bueno, lo que pide Vox para aprobar los presupuestos son medidas que ya había propuesto años adelante y años atrás, y que yo creo que ya con perspectiva de más hacia adelante ya va a intentar sacar sí o sí, ¿no? Sí, y ahí hay algunos aspectos, bueno, como el tema de la limpieza del río, que yo creo que son dotaciones que seguramente se aprobarán, se introducirán, pero hay otros que afectan más a temas sociales, como son el tema de ayuda contra la violencia de género, más etcétera, carga política, que tienen más carga política, que a lo mejor son más discutibles y que pueden prolongar mucho más estos presupuestos, que pueden hacer que Córdoba a lo mejor alcance la primavera, o sea, entre la primavera, todavía discutiendo sobre si sacamos las cuentas adelante o no. Bueno, pues terminamos con dos asuntos deportivos. La foto, que me la ha dejado hasta el final, la foto del diario Córdoba, la firma Chencho, la del diario El Día en un control de firma, por ahí anda, es que hoy no tengo perdido de un papel, tengo fotocopia y no la leo. Los fichajes de ayer del diario del Córdoba Club de Fútbol, la presentación de Moussa Sidibé, Nahuel Arroyo, y hubo otro más que no viene la foto, supongo que lo presentarán hoy. Bueno, ya es que se da por amortizado, Ródenas, ¿no?, que lleva ya... Ródenas, que iba incluso ya entrenado ya. Se va a llegar a los Morales, ya. Bueno, pues... digo, son solo 3 fichajes, más calidad que cantidad quizá, un poco de decepción en la afición por los refuerzos de invierno. Bueno, se esperaba más. De todas formas, si ni Real Madrid ni Barcelona tienen ahora mismo capacidad de moverse en el mercado por la consecuencia de la crisis, no se lo va a pedir al Córdoba Club de Fútbol, ¿no? O sea, la crisis económica, por mucho que en Bahrein parezca que viven en la casa del tío Gilito, también tienen que ser prudentes a la hora de invertir. Lo que sí es verdad que es mucho lo que se está jugando el Córdoba Club de Fútbol, que quedan 6 jornadas solamente para que acabe esta primera fase de la competición, y ha dejado muchas dudas, y quizás se esperaba que en algunos puestos en los que se veía claramente que había claras déficit y que necesitaban refuerzos, no hayan venido nombres para apuntalar un poco más esas posiciones. Por ejemplo, ahora mismo el único organizador que tiene claramente el equipo, que además se ha notado que cuando no está sobre el terreno de juego se le echa en falta, que es Javi Flores, ahora mismo no tiene un plan B, no hay otro organizador en la plantilla, y parecía que era una de las plazas que en el mercado de invierno se debería de haber cubierto, ¿no? Por otra parte también el gol, aunque Willy y Pío Bacari, la cuenta que tienen también es importante, hemos visto que el Córdoba, sobre todo se vio incluso el domingo pasado, es capaz de generar muchas situaciones de gol, pero que sin embargo le cuesta mucho trabajo resolverlas, con lo cual pues también parecía que el equipo reivindicaba la presencia de un futbolista también que la enchufe, algo tan importante. Han venido 3 refuerzos, un delantero centro, Ródenas precisamente, que bueno, no es que esté muy vinculado con el gol a lo largo de su trayectoria, de hecho creo que la media de goles que tiene por temporada son 3, que para un delantero centro eso es insignificante. Y por otra parte han venido 2 jugadores de banda zurdos, 2 jugadores de banda izquierda. Precisamente el futbolista más regular que hay ahora mismo, según mi punto de vista, en el equipo, juega por banda izquierda, que es Moutinho, que el otro día pues nos dejó a todos gratamente sorprendidos en el partido contra Lucas Murcia, de lo cual se deduce que de los 3 fichajes que han venido, solamente va a jugar uno y a banda cambiar, porque tendrá que jugar por la banda derecha, que es donde parece que Valverde no acaba de coger bien el ritmo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, eso crea un poco digamos, no decepción, pero sí que era mucho lo que se podía haber hecho, y a primera vista, aunque eso es muy fácil decirlo en los apriorismos, se ha quedado la Secretaría Técnica a un cuarto de camino del que tenía que haber recorrido. Hay mucha información al respecto, les invito como siempre a que la vayan viendo. Ahora Fernando López, como siempre, seguro que profundiza en el tema del mercado de fichajes. Y uno, telegráficamente, Rafa, que estamos terminando, oleada de juicios, dice el diario Córdoba, para el Córdoba Club de Fútbol en poco más de un mes. El día 15 de febrero, la vista por el tema Ciudad Deportiva, Tremón. El día 23 de marzo, la vista entre González y Jesús León, porque él es el dueño del
Córdoba. Hay más juicios, pero son los más importantes. Sí, esos son los dos más importantes, digamos. Uno es muy singular ya porque realmente la vista que va a haber en Madrid en marzo entre Carlos González y Jesús León es para ver quién se queda con la ruina, ¿no? Bueno, ruina entre comillas, porque claro, si el juez dictamina que Jesús León le tiene que pagar los 4,5 millones de euros que le corresponden a Carlos González, ahí Carlos González recupera, pero si es Jesús León el que sale ganando este juicio, lo que se va a quedar es con un club que prácticamente ya no existe, porque recordemos, la unidad productiva y los derechos para competir ya lo tiene otro. Por otra parte, bueno, el juicio de Tremont se debería de entre el Córdoba Club de Fútbol y Tremont, pues yo creo que incluso no deberíamos de haber llegado ahí, porque hay que reconocerlo así, el Córdoba ahora mismo está en situación de ocupa con K en la ciudad deportiva, utilizando unas instalaciones que, bueno, por herencia, de inercia, desde que lo construyó Rafael Gómez, el club, a pesar de que ha ido pasando por distintos años, no ha dejado la ciudad deportiva, a pesar de que siempre se habla por parte de los que vienen de que van a hacer una nueva, además para tener algo de patrimonio dentro de la sociedad, ¿no? La situación a día de hoy es que el Córdoba, lo más seguro es que el juez dictamine que la ciudad deportiva es propiedad de Tremont y o le paga o te vas. Claro. Y bueno, mientras tanto, si hay una negociación paralela entre el Córdoba Club de Fútbol y Tremont, que por supuesto no va a concluir hasta que llegue a un acuerdo, y posiblemente Tremont otra finalidad no le puede dar a esto, o sea que tendrá que llegar a un acuerdo con el Córdoba o comérsela y dejar que crezca allí los aramacos. Y bueno, pues a expensas de lo que el juez dictamine, seguramente pronto estaremos anunciando que hay un acuerdo para que el Córdoba siga utilizando esas instalaciones, recordemos, ilegales. Bueno, es lo más probable. Hasta que llegamos no da tiempo para más, nos hemos pasado en el tiempo de Fernando, ahora pedimos disculpas, nos vemos el miércoles, Rafa. Bueno, hoy estamos en un escenario vestido distinto. De tapioca, es decir, el miércoles venimos vestidos de tapioca con este bosque. Porque esta noche comienza un programa especial, como saben, de carnaval en casa, y hemos cambiado de plató porque el otro está ocupado por los carnavaleros, están ahí con sus chirigotas, con su gorrito, con su serpentina. El miércoles volveremos ya a nuestro escenario habitual, gracias Rafa, te espero. A ustedes les veo mañana. Dejo como cada día con Fernando López, que hoy tiene un invitado, un buen amigo de la casa, invitado en todo CCF. Fernando, supongo que hablarás también de mercado de fichajes, supongo que hablarás de la actualidad del Córdoba. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Sí, efectivamente, tenemos que contar la actualidad de los fichajes. A las 10:30 empezaba también el entrenamiento en la ciudad deportiva. Vamos a ver también esas primeras imágenes ya de Nahuel Arroyo y de Musa Sidibé como integrantes de la primera plantilla del Córdoba. Analizaremos las palabras de ayer de Miguel Valenzuela, de Juanito, de Javier González Calvo y de toda la cúpula del Córdoba Club de Fútbol sobre el mercado de fichajes, y invitado especial en el día de hoy, Martín Torralbo, director de competiciones de la Federación Andaluza de Fútbol, ex cordobesista como jugador, cordobesista seguro de corazón para toda la vida, y analizaremos un poco cómo está la situación también en materia de cantera y en todos los sentidos. Así que nada, arranca aquí todo CCF.